Les mencionaron mi nombre es Luz Belén Solís Valdés, soy consultora académica de Ediciones Castillo y es un gusto para mí encontrarme en este espacio de diálogo, ya que es parte precisamente de la formación de nuestros hijos y no solo la formación académica, ¿verdad? Como bien nos comentaba nuestra directora, sino también aquellos aspectos emocionales que involucran a la educación. ¿Solo me pueden indicar si me escuchan bien, por favor? ¿Sí? Ah, perfecto. Muy bien, Sí, se gracias. escucha bien. Y en esta ocasión tendremos la oportunidad de hablar acerca de las emociones, ¿de acuerdo? Y en particular, cómo manejar las emociones de tus hijos. Y bueno, en relación a ello, yo digamos que pongo de hecho a consideración el título, ¿verdad? Porque cómo manejarlas pareciese que podemos tener un control. Sin embargo, bueno, es importante acotar que las emociones no se controlan, ¿verdad? Las emociones se regulan. ¿Por qué? Porque tenemos sí emociones básicas que por supervivencia son parte de nosotros como especie. Sin embargo, también existen emociones secundarias o aprendidas o bien emociones sociales que solemos llamar, que más adelante vamos a tener la oportunidad de analizar. Entonces, el objetivo de esto es que nosotros como padres de familia conozcamos e identifiquemos algunas estrategias partiendo precisamente de la identificación de las emociones. Y me gustaría que antes conocieran un poco de mí, ya que bueno, yo tengo ya el gusto de conocer a algunos papitos de la familia Marconi, sin embargo, tal vez algunos otros no nos conocemos. Actualmente curso la maestría en educación, soy licenciada en psicología clínica por parte de la Universidad de Londres. Cuento con diversos diplomados en materia de psicoeducación. He colaborado como profesora de educación superior y también como capacitadora docente en educación básica, es decir, preescolar, primaria y secundaria. Me he desempeñado como conferencista en materia de prevención, principalmente de acoso escolar o bullying y de consumo de alcohol en jóvenes. He tenido la oportunidad también de editar diversos artículos psicopedagógicos dirigidos a padres de familia y soy coautora de una colección de literatura infantil para el desarrollo de habilidades resilientes. Actualmente tengo el gusto de colaborar como consultora académica en Ediciones Castillo, además de dedicarme a la psicoterapia infantil y juvenil en la clínica privada. Ahora entonces, ¿cuál es el objetivo de este diálogo, papás? Que proporcionemos a ustedes, padres de familia, estrategias de gestión y regulación emocional. ¿Y cómo haremos esto? Bueno, porque pretendemos que conozcan y se apropien de estas estrategias con el objetivo de promover un clima positivo en el hogar. Esa es la línea que vamos a seguir, que vamos a considerar para la realización de nuestro taller. Y ahora, primero quisiera que habláramos un poco o reflexionáramos acerca del aislamiento al cual, bueno, tuvimos que abocarnos a razón de que precisamente no teníamos la oportunidad de socializar de forma común, ¿verdad? Esto es importante rescatarlo porque padres de familia, porque podrán haber observado, así como nosotros también pudimos observarlo en las dinámicas de los colegios, que efectivamente hubieron cambios en la forma de relación de nuestros hijos, no solo con nosotros, como padres de familia al interior de los hogares, sino también incluso con los compañeros, con los amigos, etcétera, ya que lamentablemente este aislamiento social, debido a la crisis sanitaria que vivimos, que bueno, que aún todavía está presente, nos llevó a realizar cambios repentinos, ¿verdad? Cambios forzosos de las rutinas. Y esto es porque existen dos tipos de crisis, papás. Existen las crisis de vida, que son las normales, digamos, ¿verdad? Cuando pasamos de una etapa de desarrollo a otra. Por ejemplo, el niño de preescolar, cuando pasa primero de primaria, bueno, ya es más autónomo, más independiente, es una crisis de vida. Nosotros igual, no sé, cuando conocemos a una persona, conformamos una pareja, eh, deseamos tener hijos, bueno, también es una crisis de vida. Es decir, las crisis no tienen una connotación negativa necesariamente, ¿de acuerdo? Lo que sucede es que el término crisis se le relaciona de forma negativa, ¿verdad? Pero no es así, porque la crisis, ¿qué quiere decir? Ah, bueno, te están ocurriendo una serie de cambios que te permiten pasar de una etapa a otra. Pero ¿qué pasa con el aislamiento producto de la pandemia? Bueno, que esa no es una crisis de vida, ¿de acuerdo? Esa es una crisis externa, es decir, es una crisis que no está bajo nuestro control, donde ahí sí
hubieron cambios repentinos, cambios forzosos que nos obligaron a modificar las dinámicas de vida. Por ejemplo, la convivencia al interior del hogar, ¿verdad? Probablemente antes no teníamos un acercamiento más profundo, tal vez con algún miembro de la familia. ¿Por qué? Porque salíamos al trabajo, los pequeños o los jóvenes a las escuelas, etcétera. Entonces, ¿qué pasa ahora que tuvimos que convivir en mayor medida? Incluso la regulación emocional pudo no haber sido tan tolerante, ¿verdad? Pudo haber sucedido por ahí que nos disgustaban o no nos agradaban algunas situaciones que presentaban los miembros de la familia, no solo los hijos, incluso nosotros mismos, ¿verdad? Ya acostumbrados a salir, a hacer nuestras dinámicas de vida, a trabajar, etcétera. Hubo otros que no, ¿verdad? Que de forma contraria, el estar en casa nos sentó bastante bien, nos ayudó tal vez incluso a organizarnos mejor. Entonces, esto tiene razón, papás, ¿por qué? Porque el contexto también permea las emociones. Es decir, aunque las emociones básicas son parte de nuestra propia naturaleza, las emociones sociales o secundarias que vamos a tener la oportunidad de analizar más adelante tienen relación con el contexto. Es decir, cómo me relaciono yo con el mundo, con quién me relaciono, de qué manera, etcétera. Por tanto, al intentar identificar una emoción, tenemos que tomar en cuenta 10 cosas muy importantes, que son las primeras que ustedes van a identificar en este momento. La conducta, la emoción y el pensamiento, ya que son 3 cosas diferentes, pero que se vinculan. Incluso ahorita lo pueden hacer ustedes con un ejercicio de vida. Imaginemos cuando nos citan para, no sé, alguna entrevista de trabajo o alguna cita personal, ¿de acuerdo? Y la persona llega tarde y nos hizo esperar un buen rato. Entonces, ahí ¿qué es lo que sucede? Bueno, hay una conducta, ¿verdad? Hay una conducta, es decir, algo que se observa, algo que se puede identificar de manera observable. Es decir, la persona está llegando tarde, ¿verdad? ¿Eso cómo nos hace sentir? No sé, tal vez enojados, tristes, decepcionados. ¿Y qué pensamientos están presentes? No sé, tal vez yo pienso que no le importo, que no respeta mi tiempo. Es decir, cuando nosotros hablamos de emociones, las emociones tienen repercusión o relación con la conducta. ¿Se dan cuenta? No es un tema aislado. ¿Por qué? Porque en la conducta se manifiesta esa respuesta ante la emoción que sentimos. Entonces, para hablar de regulación emocional con nuestros hijos, generalmente damos cuenta de la conducta que estamos observando, ¿verdad? Que si se portaron mal, por ejemplo, ok, tal vez mi hijo se portó mal, pero en el momento solo observo la conducta que se está manifestando, ¿verdad? En el momento tal vez no pienso en que, bueno, tal vez está atravesando por una serie de emociones, tal vez tiene ciertos pensamientos, no, nada más pienso en la conducta. Ahora, ojo, las conductas, papitos, tienen una intención, ¿de acuerdo? Y son diversas. Hay, bueno, una variedad de autores que nos proporcionan, digamos, líneas en relación a cuáles son las respuestas de las conductas de nuestros hijos. Ahora, hay un curso, que ya tuve oportunidad de ponerles el nombre en el chat, que ya lo había comentado, de hecho, en una escuela, en otro taller para padres, aquí con nuestro colegio Marconi, que cuando tengan la oportunidad, papitos, de considerarlo en nuestra formación como papás, ¿verdad? Se llama PESES, Padres Eficaces con Entrenamiento Sistemático. Básicamente, este curso se aboca a identificar estrategias de atención conductual, es decir, lo que le llamamos manejo conductual, pero hay algo bien importante que menciona este curso y me gusta mucho citarlo. ¿Por qué? Porque nos habla acerca de que la conducta persigue objetivos. ¿Cuáles pueden ser esos objetivos? Pueden ser el control, por ejemplo. Imaginen, si yo limito las decisiones de mi hijo, elijo todo por él, no le permito opinar, pues ¿qué va a pasar? Que en algún momento él va a manifestar con alguna conducta negativa esa necesidad de tener control sobre su vida. Y nos pasa incluso como adultos, ¿eh?
cuando llegamos a percibir que ya no tenemos control sobre nuestras acciones, no sé, en el trabajo, la vida en pareja, etcétera, es cuando manifestamos conductas inadecuadas que persiguen sentir un control sobre de la situación, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque aparentemente podemos sentir que se están transgrediendo nuestros límites, que no se nos está permitiendo opinar, ¿verdad? Además del control, también hay conductas inadecuadas que persiguen la insuficiencia. ¿Cuál es la insuficiencia? Bueno, cuando un niño dice no puedo. Por ejemplo, un niño de 11 años, pensemos, que dice no puedo amarrarme las agujetas. Y ojo, no es que no pueda motrizmente ni cognitivamente, ¿verdad? Sino que imaginen qué triste tener que acudir, obvio no de una forma consciente, no es que el niño diga, voy a mostrar que no puedo para obtener esto, no, no es consciente, ¿de acuerdo? Pero qué triste que alguien tenga que acudir a estos argumentos de no puedo para que me ayuden, para que me volteen a ver. Imaginen, es como si estuviéramos en el trabajo y nos sintiéramos tan carentes de atención por parte de nuestro jefe inmediato, que tomáramos la posición de, es que no puedo, ¿no? Es que no me sale, es que no tengo los resultados, es que no llego. No, pues ahí no nos van a decir, bueno, no se preocupe, ¿verdad? Ahí van a ser otro tipo de decisiones las que se toman. Entonces nosotros podemos identificar en nuestros hijos que esta conducta no es nada más porque sí, ¿de acuerdo? Esta conducta persigue un objetivo. Además del control y de la insuficiencia, esta conducta puede perseguir atención. Y no es la atención, como la escuchamos comúnmente que dicen, quiere llamar la atención. No, no es eso, ¿de acuerdo? Es que imagínense, se siente tan carente de atención, de una mirada a la persona, que entonces con un comportamiento inadecuado buscamos que se nos voltee a ver. Les pongo un ejemplo. Cuando nuestros hijos están haciendo la tarea tranquilos en casa, creo que nunca nos acercamos a decirles, lo estás haciendo muy bien, ay, estás bien concentrado, está quedando muy padre. No, ¿verdad? ¿Cuándo nos acercamos? Cuando vemos que se equivocan, que se están distrayendo, que se levantan, que prenden el televisor. Entonces, de forma indirecta, nosotros estamos, le llamamos nosotros desde la clínica, nosotros estamos fortaleciendo, retroalimentando o bien condicionando que el niño entonces se porte mal, digamos inadecuadamente, porque sabe que de esta manera nosotros vamos a voltearlos a ver. Y bueno, desde las posturas teóricas les comentaba, un niño puede perseguir incluso la revancha, es decir, el desquite, ¿no? Le dicen por ahí, ¿por qué? Porque el hecho de que sean nuestros hijos y sean pequeños no quiere decir que no sean humanos, no quiere decir que no se enojen, no quiere decir que no guarden rencores, ¿de acuerdo? Entonces, por supuesto que van a querer en algún momento tomar las riendas de la situación. Entonces, el punto es, a ver, yo identifico la conducta y me he puesto a pensar entonces, ¿qué emoción estará atravesando con mi hijo? ¿Por qué estará o para qué, mejor dicho, papitos, no por qué, para qué estará comportándose así? ¿O qué pensamientos estarán pasando por su mente? Entonces hablemos acerca de por qué son tan importantes las emociones. Las emociones son parte de nosotros. Existen emociones básicas y son básicas o primarias. ¿Por qué? Porque involucran una respuesta fisiológica. Es decir, papás, cuando nosotros estamos experimentando una emoción, hay una segregación de neurotransmisores, ¿de acuerdo? O una captación. ¿Qué son los neurotransmisores? Nosotros tenemos a las neuronas, ¿verdad? Estas como arañitas, estas células nerviosas que están bueno, son parte de nosotros mismos, ¿de acuerdo? Entonces, estas neuronas, cuando se conectan o cuando se comunican a través de dos formas, eléctrica, a través de un impulso, y química a través precisamente de un neurotransmisor. Entonces, hay químicos que están relacionados con cuando nos sentimos, por ejemplo, contentos, ¿de acuerdo? Cuando nos sentimos activos, cuando tenemos ganas de hacer las cosas y nos sentimos felices. Les pongo un ejemplo, la serotonina, por ejemplo. La serotonina es un neurotransmisor que se incrementa su recaptación o sube sus niveles cuando nosotros nos sentimos contentos.
Pero ¿qué pasa cuando nos sentimos muy activos? Cuando tenemos mucha energía, muchas ganas de hacer muchas cosas, que estamos brincando de gusto, que, híjole, tengo una mucha emoción porque ya me dieron el aguinaldo y me lo quiero ir a gastar en bolsas, no sé. Ahí, ojo, porque también la alegría, digamos que en un extremo, en un polo opuesto, no podría ser tan funcional, ¿se dan cuenta? Porque imagínense que en este momento tomaran su aguinaldo y se lo fueran a gastar en, no sé, en perfumes, en bolsas, en cinturones, en carteras, en zapatos, ¿no? ¿Verdad? Después lo lamentaríamos, ¿verdad? Por ahí del 24 de diciembre. Entonces, ¿qué pasa? Que si se dan cuenta, las emociones no son positivas ni negativas, porque a veces se le ve a la alegría como una emoción positiva. Pero imagínense si ocurriera esta desregulación, si neurotransmisores como la dopamina o como la noradrenalina se incrementaran tanto que entonces yo tuviera estos arranques emocionales. Entonces, por eso es importante pensar que las emociones no son positivas y negativas. Todas son funcionales, todas nos ayudan a algo, pero hay que regularlas. Por lo opuesto, cuando yo me siento demasiado triste, es porque probablemente por ahí hay un decremento de serotonina, entre otros neurotransmisores. ¿Eh? No, no es que uno solo se ocupa en unas cosas. Al final de cuentas, todos están vinculados, pero nos sirven de ejemplo. Por tanto, cuando nosotros tenemos una serie de pensamientos en relación a lo que está sucediendo, eso influye en mi forma de sentir. ¿Se dan cuenta? Pero algo que hay que subrayar aquí es que la intensidad va a variar de persona a persona. ¿Por qué? Porque si yo crecí en un entorno de regulación donde se me enseña a que estar triste no es malo, a que estar enojado no es malo, sino es parte de nosotros como ser humano, ah, ok, es que entonces yo voy a poder identificar mejor para qué me sirve el enojo, para qué me sirve la tristeza. ¿Por qué? Porque como les decía anteriormente, no es que sean emociones negativas. Aquí un ejemplo. Tenemos como emoción el miedo, la alegría, la tristeza y el enojo, entre otras. ¿A qué nos ayudan esas emociones? El miedo nos ayuda a estar alertas, papás. ¿Por qué? Les pongo un ejemplo. Imaginen si este taller para padres fuera de forma presencial y estuviéramos en el colegio, no sé, a las 7 de la noche, tomándolo de 7 a 9 de la noche. Y resulta que terminando el taller, híjole, se fue la luz. Un generador por allá, se descompuso. Y yo tengo dos caminos. El que me lleva más rápido a mi casa del lado derecho, pero que se ve totalmente oscuro, o el que me lleva a mi casa del lado izquierdo, donde tal vez tengo que caminar más o hacer más tiempo, pero se ve más seguro. ¿Qué camino tomarían? ¿El que les permite llegar rápido o el que se tardan un poco más, pero llegan seguro? Me parece que el que nos tardamos un poco más, ¿verdad? Observen cómo el miedo nos ayuda. No está mal tener miedo y a veces le decimos a nuestros hijos, no tengas miedo, no pasa nada. Al contrario, hay que validar la emoción, hay que decirles, mira, yo también tuve miedo. No sé, yo también tuve miedo cuando me pasó algo similar, cuando tenía tantos años, y es válido tener miedo. Cuando validan nuestra emoción, estamos del otro lado. Les pongo un ejemplo. Si ustedes tuvieran miedo, no sé, ante una situación laboral o ante una situación de pareja, ¿qué les ayudaría más? Que les respondieran, ay, no pasa nada, vente, vamos a comprarnos algo, ¿no? O que promovieran que hablaran de ese miedo. Creo que nos ayudaría más a hablar de eso, porque el miedo nos permite estar alerta e identificar riesgos. Ahora, la alegría tiene una función. ¿A qué nos ayuda? A tener energía, ¿de acuerdo? A tener una actitud positiva ante la vida y entonces poder tomar decisiones adecuadas. La tristeza nos ayuda a qué? A identificar que tal vez las cosas no salieron como esperábamos, pero que podemos cambiarlas en mayor o menor medida. Es decir, la tristeza nos ayuda a desarrollar habilidades resilientes. ¿Resiliencia qué es, papitos? ¿Quién me dice por aquí? ¿Quién ha escuchado de ese término? Me gustaría leerlos a través del chat o bien que tuvieran la oportunidad de solicitar la voz para que hablemos un poco acerca de este término. ¿Qué es resiliencia? No sé si hayan escuchado de un autor que se llama Víctor Frank. Por ahí les cuento, Víctor fue un psicólogo judío que lamentablemente estuvo en un campo de concentración, en Auschwitz.
Nos dice Dirección Marconi, la capacidad de reponerse ante situaciones difíciles. Así es, porque imagínense, adaptarse ante alguna situación difícil, exacto, adaptación, capacidad, porque fíjense cómo fue que se le ocurrió esto a Víctor Frank. Dice, El hombre en busca del sentido. Muy bien, exacto. Libro extraordinario, recomendadísimo, papás, independientemente de que estemos atravesando por un tema complicado, que si lo es, también ayuda mucho, como aprendizaje de vida. Este libro precisamente nos enseña, como nos comenta nuestro papá Leonardo, a superar situaciones difíciles o muy complicadas. ¿Por qué? Porque a Víctor Frank le quitaron todo. Es decir, su familia murió, estuvo en un campo de concentración, sometido, pues ya se imaginarán, a todas las situaciones tan complicadas de vida que se viven, que se vivieron en estos lugares. ¿Y saben qué vio él? Él vio que podían quitarle todo, incluso el nombre. ¿Por qué? Porque ya no tienes un nombre en un campo de concentración. Ya te tatúan un número en el antebrazo, en la muñeca, me parece, y te conviertes en un número. Imagínense qué shock psicológico, ¿no? Ya no eres una persona, eres un número, ¿no? Entonces él dijo algo así como, me pueden quitar todo menos la actitud que yo tomé ante la vida. Qué importante, ¿no? ¿Por qué? Porque sobre todo ahorita en momentos de adaptación, de resiliencia por pospandemia, tal vez muchos perdimos el trabajo, tal vez muchos perdimos a familiares, tal vez muchos perdimos incluso la salud, ¿eh? La salud también es un duelo. Todos aquellos que lamentablemente enfermamos de COVID, también tuvimos un proceso de duelo, y de resiliencia, o tal vez lo estamos teniendo todavía. ¿Por qué? Porque en mayor o menor medida nuestra salud, digamos que no quedó al 100, ¿verdad? Entonces es un proceso de pérdida de salud, de asumir que tal vez, híjole, yo ya voy a vivir con ciertas atenciones o daños en el cuerpo, pero se vale reconocer, pero también se vale mostrar una actitud diferente ante la vida. Y yo sé que no es fácil. Incluso a partir de este libro se desarrolló un modelo clínico, es decir, dentro de la psicología hay muchas formas de hacer psicología, modelos clínicos, y a partir de este libro se desarrolló la logoterapia, que es un modelo clínico que nos ayuda a buscarle sentido a la vida, dicen por ahí, ¿no? Es un modelo más filosófico. Entonces, precisamente es a lo que nos ayuda la tristeza. Fíjense qué importante, ¿no? Cuando todo el mundo nos dice no te pongas triste, no te enojes, el enojo también nos ayuda. ¿Saben a qué nos ayuda el enojo? A establecer límites. Generalmente cuando nos enojamos, creemos que están transgrediendo nuestros límites. Y digo creemos porque tal vez no es así, tal vez es cuestión de percepción, pero el enojo nos ayuda a identificarlo. Por tanto, cuando nosotros logramos una regulación emocional, fomentamos o promovemos mejores habilidades socioemocionales en nuestros hijos. ¿Por qué? Porque se mejora su autoconocimiento. ¿Por qué? Porque se conocen, saben cuando están tristes, cuando están enojados, se autorregulan porque saben qué hacer cuando están demasiado felices o demasiado enojados, se vuelven seres autónomos, se vuelven seres empáticos y sobre todo colaborativos. Entonces, identificar las emociones, papás, es el primer paso. Ahora me gustaría que tal vez nuestra mamita Andrea Cruz, buenas tardes, mamita, perdón, ¿cómo está? Mamita, ¿nos puede ayudar leyendo el recuadro de la alegría, por favor? Sí, nos ayuda a regular nuestra conducta. Es una forma de relacionarnos y crear vínculos con el exterior de forma positiva. Fortalece nuestra autoimagen, ayuda a ser más solidarios y aumenta nuestra sensación de bienestar. Gracias, mamita. ¿Se dan cuenta de todo lo que promueve la alegría? Nos ayuda a regular nuestra conducta porque decíamos tampoco sería sano, ¿verdad? Estar súper alegre y tomar decisiones inadecuadas por ahí. De hecho, los extremos son malos, ¿verdad? Ok, y es una forma de relacionarnos satisfactoriamente, crear vínculos de manera positiva, se fortalece nuestra autoimagen, es decir, ¿por qué? Porque reconocemos nuestras áreas de oportunidad, pero también reconocemos nuestras fortalezas y nos aceptamos como somos. ¿Por qué? Porque estamos conscientes de que, bueno, tal vez para ciertas cosas no soy tan bueno o no me gustan, pero no importa, yo tomo lo que sí puedo hacer
y por tanto nos ayuda a ser más solidarios y aumentar nuestra sensación de bienestar. Gracias, mamita. Ahora me gustaría que nuestra mamita Angie Castrejón, buenas tardes, mamita, nos puede apoyar leyendo lo que nos dice la diapositiva del enojo. Sí, buenas tardes. Nos sirve para no aceptar una situación e intentar cambiar. Nos ayuda a poner límites. En el enojo hay esperanza de cambio mal encaminada debido a una idea de injusticia real o imaginaria. Gracias, mamita. Entonces, qué importante, ¿verdad? El enojo, porque fíjense, el enojo nos dice que no queremos aceptar algo y que incluso lo queremos cambiar. Y nos ayuda incluso a poner límites cuando alguien está transgrediéndolos, ¿verdad? Y también el enojo a veces nos da una esperanza de que algo puede cambiar, pero no necesariamente puede ser real, ¿eh? Porque a veces tenemos la percepción negativa de las cosas y nuestro enojo no tiene un fundamento, pero aún así nos sirve para identificar que algo está pasando. Ahora, tristeza. Papito Leonardo Martínez, buenas tardes. No sé si es el nombre de su hijo o de usted. Sí, es el nombre de mi hijo. Yo soy Carlos Martínez, a sus órdenes, gracias. Ah, perfecto. Papito Carlos, ¿nos puede ayudar leyendo la tristeza? Con gusto. Sentimiento de dolor producido por un suceso desfavorable que suele manifestarse con un estado de ánimo pesimista, insatisfacción y tendencia al llanto. Algunas veces puede darse posterior al enojo, por ejemplo, cuando ya hubo una aceptación de la situación que nos producía el enojo. Gracias, papito. Entonces también vemos que el enojo nos ayuda a algo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque es una respuesta ante una situación que percibimos como desfavorable y el enojo se vincula, por tanto, a insatisfacción. Y aquí hay una acotación bien importante, papás. Por ahí dicen que detrás de un enojo hay una profunda tristeza. ¿Por qué? Porque a veces algo fue tan desilusionante o nos causó tanta tristeza que socialmente es mejor parecer enojado, ¿no? Incluso es como mecanismo de defensa, dice Freud, ¿no? Es mejor enojarse que estar triste. Porque fíjense bien, a veces la tristeza paraliza, ¿verdad? Una tristeza profunda o incluso una depresión. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces habemos personas que andamos enojadas por la vida. Probablemente conozcan a alguien por ahí, alguien que parece muy enojado ante todo, ¿no? Que es muy negativo, muy pesimista, que solo ve lo malo. Pues ojo, porque ese enojo solo es reflejo de que hay una tristeza profunda por alguna desilusión que se tuvo, pero la persona obviamente no es consciente. Y fíjense cómo es la psique de adaptativa, ¿no? Que pareciera que eligiera dos caminos, ¿no? Enojo, tristeza, pues me enojo, ¿no? Mejor me enojo porque el enojo en apariencia me moviliza y voy y vengo y hago y deshago, porque a diferencia de estar triste, la tristeza que hace, te puede paralizar, ¿verdad? Pero observemos cómo también sus polos no son, digamos, indicadores de que todo esté bien, porque tampoco nos sería funcional estar enojados siempre. ¿Cómo serían nuestras relaciones sociales? O tampoco estar muy tristes siempre. Ahora, el miedo. Quisiera que aquí nos pudiera apoyar nuestra mamita que está como iPhone, Dari Valdivia. Buenas tardes, mamita, ¿cómo está? Buenas tardes, Ita. Con mucho gusto. Gracias. Los condiciona y hace que ataquemos o evitemos. Ayuda a valorar peligros y nos protege. Sin ella probablemente correríamos riesgos. Así es, gracias, mamita. Y como ya mencionamos, nos ayuda a identificar riesgos y a protegernos, pero ojo, también un miedo en extremo nos paraliza. Ustedes han escuchado o han visto videos, ¿no? Por ejemplo, de personas que lamentablemente sufren, no sé, un asalto o alguna cuestión como pues no agradable. ¿Y qué pasa? O incluso cuando tiemblan, ¿no, papitos? Hay personas que corren directo, así en automático, el miedo te activa o te paraliza. Hay otras personas que pueden tener como un síncope, que no es un desmayo, pero que pierden un poco como la capacidad motriz de avanzar y luego se reaniman, ¿no? O personas que atropellan, no sé si han visto fotos, que se levantan y salen corriendo, ¿no? O, etcétera. Observen cómo el miedo sí nos ayuda a valorar el peligro, pero también es una respuesta
que una de dos, o atacamos, es decir, atacar no de forma violenta, me refiero a eso, sino atacar de que nos activa y nos vamos, o bien evitamos, pero entonces preguntémonos, ¿cuántas veces hemos tomado decisiones por miedo? No sé, tal vez renuncio a cada trabajo que encuentro. ¿Por qué? Porque prefiero irme, ¿verdad? Prefiero irme que afrontar la situación, o tal vez la evito. Entonces empezamos a analizar que el miedo no nada más es, por ejemplo, ante una calle oscura, ante una película de terror, no sé, ante un miedo de que le pasen algo a mi familia, no. El miedo está con nosotros todo el tiempo, solo que la cuestión es aceptarlo y regularlo. Es decir, ¿para qué me sirve el miedo? ¿En qué momentos me es funcional tener miedo? ¿Verdad? Actualmente los jóvenes se relacionan principalmente a través de redes sociales, ¿verdad? Entonces, pareciera que no hay una identificación de los riesgos del conocer una persona a través de estos medios. Hemos visto casos que lamentablemente las chicas, los jóvenes tienen ahí desencuentros pues negativos con personas que conocen a través de estos miedos. Entonces, ojo papás, no es meterles miedo a nuestros hijos, tampoco podemos crear un sujeto que ande por la vida con miedo, es ayudarlo a identificar riesgos, es decir, lo que ganas y lo que pierdes. Y que se pueden hacer las cosas, sí, pero con regulación, ¿de acuerdo? Porque actualmente ya no podemos vivir de ojos cerrados. O sea, ya no podemos vivir creyendo que podemos restringir el uso de los medios porque me parece que los chicos encuentran la manera, ¿verdad? Si no es con el celular del compañerito, del papá, en un café internet, los jóvenes ya un poco más grandes, etcétera. Es decir, encuentran la forma de. Entonces, en lugar de restringir, de limitar o de incluso castigar, mejor orientémoslo. Orientémoslos en relación de los riesgos a los que pueden ellos verse sujetos. Ahora, ya identificamos las emociones primarias. ¿Quién me dice cuáles eran, papitos? O los leemos a través del chat. Recordemos, acabamos de hablar de ellas. La primera fue la alegría, ¿verdad? ¿Cuál fue la segunda? Bueno, o si quieren en desorden, ¿eh? Nada más vamos a mencionar. Si recordamos la película esta de la cual se retomaron los personajes en la presentación, alegría, enojo, tristeza y miedo. Ok, hay diferentes posturas teóricas. Ojo, hay posturas teóricas que dicen que estas son las 4 emociones básicas. ¿Ok? Hay otra postura teórica, por ejemplo, que dice que la Matea nos habla de las emociones básicas, es decir, miedo, alegría, tristeza, enojo y, bueno, lo que le llaman asco, pero que es desagrado en realidad, ¿ok? Pero yo les voy a hablar desde una postura de la psicología, es decir, de acuerdo a diversos estudios, a diversos autores, cuáles son las que se consideran las emociones secundarias, es decir, que se han podido proponer como tal y que se ha visto su relación con la forma de actuar no solo de nuestros hijos, sino de nosotros mismos. Primero, ¿cuál es la diferencia entre las emociones primarias y secundarias? Fíjense bien. Las emociones secundarias también se les conoce como emociones sociales y son una combinación de las primarias o básicas. ¿Cómo me doy cuenta, papás, cuando tengo una emoción secundaria? Cuando no sé qué siento. Algo pasa y que si me preguntan qué sientes, yo no sé si decir triste o enojado. Ahí se está atravesando una emoción secundaria. ¿Ok? ¿Por qué? Porque requieren un pensamiento y un nivel de socialización mayor, ya que son respuesta con fines sociales, pero en un contexto determinado. ¿Por qué en un contexto determinado? Les pongo un ejemplo. Como mujer que maneja un auto, en el Medio Oriente, ¿tendré el mismo reconocimiento que aquí en nuestro país? No, ¿verdad? Probablemente sea rechazada, incluso agredida, ¿no? Lamentablemente. Entonces, démonos cuenta cómo las variables socioculturales, es decir, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, tienen que ver con la expresión de las emociones secundarias. ¿Por qué? Porque tal vez al interior de mi hogar se expresa de alguna manera el tener vergüenza, por ejemplo. Tal vez en mi colonia se expresa de alguna manera.
Tal vez en la escuela incluso se expresa de alguna manera. Entonces, para que esto se dé, es necesario que se establezcan vínculos en el entorno social. Ahora entonces, las emociones secundarias, por tanto, se manifiestan de acuerdo a lo que hemos aprendido en la vida. Es decir, si yo he aprendido en mi familia que da orgullo que, no sé, que la mamá trabaje, ya se aprendió eso en relación al entorno familiar, ¿ok? Si yo he aprendido que no, que tal vez, no sé, afortunadamente de forma actual ya los roles cambian, ¿verdad? Las funciones y también tenemos a padres de familia que se ocupan del hogar y mamás que salen a trabajar. Entonces, si yo aprendo que esta cuestión de género es válida y que la función que se haga allá afuera y aquí dentro no importa si es una persona del sexo femenino o masculino, así me voy a conducir a lo largo de la vida, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto que nosotros aprendemos desde que nacemos nutre nuestras experiencias, ¿verdad? Y entonces nos da ciertas expectativas en función a lo que es una mujer y lo que es un hombre, lo que tiene permitido ser una mujer y lo que tiene permitido ser un hombre. Por tanto, aprendo y lamentablemente, ¿qué creen? Que hemos aprendido que los hombres no deben de tener miedo, ¿no? Hemos aprendido que las mujeres tenemos ¿cómo dicen? Apechugar, ¿no? Y aguantar un montón de cosas. O hemos aprendido que un hombre no puede llorar. Entonces, ojo con lo que transmitimos de aprendizaje a nuestros hijos, porque cuando les decimos, no llores, y nosotros lo hacemos porque pues es niño, según un niño no llora, híjole, ¿qué le estamos enseñando, no? Que entonces la tristeza es mala y que es malo estar triste. Entonces, ¿cómo se va a reconocer una emoción si no se valida? Ojo, todos estos vínculos sociales de las emociones primarias se desarrollan a partir de los 2 o 3 años. ¿Por qué, papitos? Porque a los 2 o 3 años es cuando se estructura la personalidad de un niño o niña. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a los 2 o 3 años empiezan a ser seres más independientes. Ya se desplazan por sí mismos, ya tienen interacción incluso mediante el lenguaje. Existe algo que incluso se llama juego simbólico, que pueden agarrar 2 cochecitos y jugar a que van en la carretera. Es decir, todo esto socialmente ya lo está vinculando con otras personas. Por tanto, se está estructurando su personalidad. Y en esta estructura de la personalidad, que creen que un niño aprende lo que está bien y lo que está mal, lo que es permitido y lo que no. Entonces, pensemos, ahí están las emociones secundarias. Nos damos cuenta que no es tan fácil, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Les decía, desde la psicología tenemos un autor que se llama Robert Ludwig, el cual nos dice, existen 6 emociones primarias. ¿Cuáles son, papitos? Las que están al centro. Miedo, ira, disgusto, tristeza, felicidad y sorpresa. ¿Ok? Y él nos dice, y socialmente, cuando se interactúa con el medio, ¿no? Y cuando existe un vínculo entre estas, es cuando se obtiene una emoción secundaria. Observen, papás, cómo del miedo es que las emociones secundarias pueden ser el sentirse herido, humillado, rechazado, eh, desarrollar una personalidad sumisa, el no estar seguro o el ser inseguro de lo que hacemos, e incluso que todo nos asuste, ¿verdad? Entonces observen cómo aquí el vínculo entre lo fisiológico y lo social es lo que nos refleja una emoción secundaria. Y después, ¿qué pasa? Que lamentablemente hay incluso emociones terciarias, ¿eh? Que ya no solo el niño se puede sentir herido o nosotros nos podemos sentir heridos, sino que también nos podemos sentir devastados, apenados, ridiculizados, no respetados, etc. Así es como cada una de nuestras emociones se vincula en el ámbito social. Por ejemplo, la sorpresa nos puede ayudar socialmente a mostrar interés por las cosas o bien, en un polo opuesto, al sentirnos confundidos, asombrados, efusivos. La felicidad
se relaciona con el orgullo, con la aceptación. Entonces empezamos a pensar, a ver, al interior de mi familia, ¿qué nos da felicidad como familia? No sé, tal vez salir de vacaciones todos juntos, o tal vez pasar la Navidad, no sé, con familia en otra ciudad. ¿Y eso cómo me hace sentir? Ah, pues orgulloso, porque tenemos los medios para viajar, porque podemos convivir, porque podemos pasarla bien. Ok, pero ¿qué pasa cuando suceden situaciones fuera de nuestro control? Cuando nos hacen sentir tristes. Aquí es donde, por ejemplo, la ansiedad es un vínculo entre qué emociones, papitos. A ver, ustedes que están observando la rueda de las emociones de este autor. La ansiedad, producto de qué sería, porque estamos hablando de que se vinculan dos emociones, ¿no? Cuando yo me siento ansioso, a lo mejor incapaz de hacer ciertas cosas o de regularme emocionalmente, ¿qué podría estar experimentando? ¿Felicidad? No creo, ¿verdad? ¿Qué puede ser? Por ahí dicen que tristeza, ¿no? Que tristeza por alguna situación que no se puede cambiar y que estamos tratando por todos los medios de que nos den resultados diferentes y entonces eso enoja, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hablamos hace rato de la relación de la tristeza con el enojo? Y entonces, por supuesto que puedo desarrollar rasgos ansiógenos. Ojo, el tener rasgos ansiógenos o presentarlos o mostrar ansiedad no quiere decir que tengamos un trastorno de ansiedad, ¿ok? Son temas diferentes. Ya los trastornos son temas médico, biológicos, más clínicos, ¿de acuerdo? Aquí estamos hablando de un grado de ansiedad social, miedo, tristeza, exacto, miedo, por ejemplo, de los pensamientos que tenemos, así es. Entonces, el objetivo, papás, es que una vez que nosotros identificamos esa conducta inadecuada de nuestros hijos, nos preguntemos, o mejor aún, les preguntemos qué es lo que sienten, ¿de acuerdo? Validemos esa emoción, ya sea enojo, ya sea tristeza, ya sea miedo. Me decía una mamita en una ocasión que ella trabajaba mucho y que en una ocasión salió temprano del trabajo y que de sorpresa llegó por su hijo, ¿no? Porque siempre llegaba este papá. Y entonces que el niño, y la mamá, imagínense, toda su alegría, ¿no? Desbordante de, ah, qué bueno, salí temprano, voy por mi hijo, ¿y qué creen? Que sale el hijo y la ve con una cara terrible de decepción y le dice, ¿por qué viniste tú? Le dice, yo quería que viniera mi papá. Y pues la mamá se sintió, me decía, yo me sentí bien triste, luego me enojé porque dije, bueno, ya no un montón de cosas. Entonces se vale, o sea, se vale que nuestros hijos sientan pues esa sorpresa, esa tristeza, a lo mejor esa desilusión, ¿no? El objetivo es que nosotros lo aceptemos, que pensemos a nuestros hijos en términos de que son una persona más, una persona que también puede sentirse enojada, que también puede sentirse triste y que yo lo voy a acompañar a identificar cómo regular esa emoción. Y precisamente cómo lo voy a hacer, papás, a través de diversas estrategias. ¿Cómo cuáles? Bueno, la primera que promovemos siempre son las técnicas de respiración. Actualmente se conoce como el mindfulness, ¿no? Es decir, que nosotros tengamos este espacio de tranquilidad y demás, pero no siempre se puede. ¿Ok? Se puede tal vez si estamos en nuestra casa, ¿no? Y yo me puedo retirar a mi habitación y tal vez creamos un código en casa de que cuando alguien se sienta muy enojado o muy triste, se vale que se vaya a su habitación a un espacio apartado donde puede estar tranquilo. ¿Cuál es el objetivo de las técnicas de respiración o de estos espacios con nosotros mismos? Bueno, papás, primero conectarse con los sentidos, es decir, detener el pensamiento. Cuando nosotros estamos ante una emoción, ya sea excesiva felicidad, tristeza, enojo, etcétera, no, ninguna emoción, ninguna, ni la alegría intensa, nos permite tomar una decisión adecuada, ¿ok? Ninguna. No crean que porque estamos muy felices vamos a tomar buenas decisiones, no. Nunca hay que tomar una decisión cuando estamos experimentando emociones intensas, la que sea. Ya dijimos que ninguna es buena ni mala. Por tanto, cuando yo me dirijo a un espacio privado a solas,
y empiezo a respirar y empiezo a estar tranquila y no quiero escuchar nada y empiezo a ponerle atención a lo que pasa con mi cuerpo, ¿qué creen? Que se está deteniendo el pensamiento. Aquí la presentación dice negativo, pero bueno, yo disto un poco, les digo que yo pienso que no hay emociones positivas y negativas, pero con esto ¿qué hacemos? Detenemos el pensamiento y entonces le damos oportunidad a la expresión de los sentidos de manifestarse, ¿ok? De esta manera, ¿qué pasa? Empezamos a regularnos, experimentar calma y entonces de esa manera podemos tomar mejores decisiones, podemos reconocer lo que estamos sintiendo sin justificar ni negar lo que está pasando. Ahora, además de la respiración profunda, hay técnicas, porque son, ojo, vamos de lo macro a lo micro, ¿no? Hay estrategias y dentro de las estrategias hay técnicas. Una técnica que nos funciona muchísimo, no solo con los niños, sino también a ustedes papás, es la técnica del cuadrado. ¿Qué dice? Imaginarse un cuadrado. Con los niños lo que hacemos en la clínica es que les damos plumines de colores, etcétera, una hoja blanca y ellos dibujan su propio cuadrado, ¿no? Es decir, lo sienten parte de sí mismos, que es algo que pueden hacer ustedes con sus hijos para trabajar una técnica de respiración cuando se sientan muy alterados, sea la emoción que sea, ¿ok? Entonces, hijo, le damos una hojita blanca o una hojita de color, plumines, colores. El objetivo es que le vea un sentido a lo que está haciendo y lo haga con gusto, que se apropie de la actividad. Entonces, de nada sirve que yo le dé un cuadrado dibujado en una hoja, no. Se promueve, incluso nosotros, ¿no? Podemos hacer el nuestro. Mira, yo voy a hacer el mío y tú haces el tuyo. Decorado incluso si quieren, ¿no? Con calcomanías por ahí. Entonces, ¿en qué consiste? En que con los niños les decía se hace de forma gráfica y ya cuando estamos más grandecitos los adultos, imaginería, ¿de acuerdo? Imaginando. Entonces, observamos un cuadrado o lo imaginamos y primero inhalamos lenta y profundamente con la nariz, contando hasta 4. Imaginen que lo hacen ahorita. Llegan hasta 4. Se invita a que la persona sienta como el aire llena sus pulmones, porque ahí va a empezar a poner atención en el cuerpo, ¿se dan cuenta? Y ya no en el pensamiento. Ahora, la respiración se tiene que contener otros 4 tiempos, que es el paso 2, como si fuéramos en la línea horizontal del cuadrado, ¿no? Entonces contenemos la respiración 4 tiempos y después exhalamos por la boca igual en 4 tiempos, perdón, sintiendo cómo el aire sale de los pulmones e incluso se le pide a la persona que de ser posible, si está sentada, con los pies apoyados los dos sobre el piso y recargada la espalda en el asiento o bien acostados. El objetivo es que coloque la mano sobre el abdomen para que identifique cómo se mueve su abdomen cuando está inhalando y exhalando, porque de esta manera estamos concentrándonos en lo que siente el cuerpo, le estamos prestando atención. ¿Y cuántas veces se sugiere hacerlas? 4, ¿de acuerdo? Es decir, cuadrado, 4 lados, 4 tiempos, fácil de asociar. Son técnicas de respiración básicas, porque obviamente hay unas más elevadas, en 7 tiempos, incluso, ojo papitos, porque hay técnicas de respiración que promueven mayor actividad, ¿eh? O incluso hay técnicas de respiración que utiliza el personal militar, por ejemplo, no me dejarán mentir un papito que tengo que estar por aquí, que nos ayudan a activarnos más rápido. Entonces, ojo, no por hoy técnica de respiración es igual a todo me tranquiliza, no, ¿ok? Pero, por ejemplo, esta técnica del cuadrado nos ayuda bastante en ello. Ahora, además de las técnicas de respiración, papás, una de las técnicas que también nos ayuda, una vez que ya regulamos nuestras reacciones fisiológicas, ya no nos sentimos alterados, ya no nos sentimos tan inquietos, tan preocupados. Ojo, si no basta con el 4x4, lo podemos volver a repetir, ¿ok? Ahora, ya estoy más tranquilo fisiológicamente, ahora sí puedo reflexionar de lo que pasó. Y una de las técnicas de reflexión más enriquecedoras que se han llevado a cabo en la terapia cognitivo-conductual es el ABC de Albert Ellis. Les cuento, la terapia, el modelo cognitivo-conductual es el único modelo en psicología válido y confiable. ¿Qué quiere decir? Ante cualquier situación es el único que se ha podido comprobar
y que se ha podido replicar, porque hay muchos otros modelos en psicología. Ya hablábamos hace rato de la logoterapia, el psicoanálisis, por ejemplo, que ojo, el psicoanálisis no es psicología, es un modelo clínico, del humanismo, etcétera. Hay muchos, pero el único válido y confiable que incluso tiene fundamento legal es el modelo cognitivo-conductual. Entonces, a partir de él se generan técnicas que son válidas y confiables. Les decía, una de ellas es el ABC. Ellis nos dice, él se basa lo que le llamábamos el diálogo socrático, ¿no? Como el preguntarnos, el reflexionar de nuestras cosas, pero es bien sencillo, papás. De hecho, ya lo hacemos, pero no nos damos cuenta. ¿Qué nos dice? Por sus siglas en inglés es ABC, pero bueno, aquí en español, digamos, primero dices, a ver, identifica el acontecimiento, ¿qué pasó? Ah, pues que mi hijo hizo un berrinche en el centro comercial y se tiró al suelo y lloró y pataleó y demás, ¿no? Ok, eso fue lo que pasó. Ahora, paso B. ¿Qué pensaste? Ay, que qué pena, qué vergüenza, que van a decir que no controlo a mi hijo, que es un maleducado, todo lo que piensan, se vale, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿cuál fue la consecuencia? No, pues que después me sentí mal porque le tuve que gritar, ¿no? Para que dejara le tuve que levantar la voz para que dejara, lo castigué, lo jaloneé. Ok, entonces, en la técnica de reflexión, si se dan cuenta, nos ayuda a separar lo que está pasando, lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo. Las tres esferas de las que hablábamos al mismo tiempo: emoción, pensamiento y acción. Y esto nos ayuda a identificar qué tan objetivos estamos siendo con nuestras tomas de decisiones, porque tal vez yo estoy actuando con base a lo que estoy pensando, Pienso que soy, no sé, una mala mamá y con base en eso, ay, bueno, ya, hijo, está bien, te voy a comprar los juguetes para que no hagas berrinche. Ojo, ¿no? O tal vez estoy actuando con base a lo que estoy sintiendo. Híjole, tengo mucha pena, todos están viendo, ya, me voy a meter y le voy a comprar el juguete, ¿no? O tal vez estoy actuando con base en lo que estoy viendo. Ay, no, todos están viendo para acá. Ya, hijo, vente, y se lo compro. Entonces, esta técnica nos ayuda a que una vez que ya nos regulamos emocionalmente, ahora sí puedo identificar qué es lo que me está pudiendo. Porque, ojo, papás, aquí se van a dar cuenta ustedes si son más cognitivos o más emocionales. A los que, de hecho, se relaciona mucho, fíjense, a quien le dé dolores de cabeza muy frecuente, incluso migraña, ¿qué quiere decir? Piensan mucho, ¿ok? Los pensamientos le llamamos pensamientos rumiantes. El pensamiento está y no deja de estar. Ahí que ayuda, papás, vincularse más con la emoción, empezar a aceptar lo que estás sintiendo de todo esto. Ahora, caso contrario, aquellos que somos bien emocionales, ¿qué dicen? Hacemos y ya luego pensamos, híjole, es que no había pensado, ¿no? Lo que podía pasar. Ojo, porque hay de forma contraria. Lo que tenemos que hacer es darle un lugar mayor al pensamiento. Es decir, a ver, tengo dos caminos. Camino A me hace llegar aquí y camino B acá. Yo les digo mucho a los adolescentes, tú tienes dos caminos, el que te da problemas y el que no te da problemas. ¿Cuál eliges tomar? A lo mejor el que te da problemas te va a hacer sentir mejor ahorita, Y está padre, como cuando dicen esto de más vale pedir perdón que pedir permiso, ¿no? Los adolescentes. Ok, te la vas a pasar padre ahorita. Nada más observa todo lo que va a venir después. No, pues me van a castigar, me van a regañar, me van a quitar el teléfono. Entonces tú decides si puedes llegar a un acuerdo con tu papá o tu mamá o de plano tomas el camino que no representa alguna dificultad, ¿no? Ahora, además de las técnicas de respiración y de reflexión, también existen, ya para cerrar, algunas actividades para convivir con nuestros hijos. Papás, el lenguaje para convivir con nuestros hijos es el juego. Así tengan sus hijos 26 años, ¿ok? El juego es el lenguaje. ¿Qué juego? ¿A qué juego me refiero yo? A un juego que promueva felicidad, autonomía, pero también responsabilidad. ¿Por qué creen que se sugieren los juegos de mesa, incluso en el ámbito psicoeducativo? Porque los juegos de mesa me enseñan a respetar turnos, a respetar reglas, me ayudan a divertirme. Entonces, ¿qué actividades se pueden fomentar? Bueno,
Para niños o en general para jóvenes, tenemos actividades físicas, actividades cognitivas, sociales, artísticas, emocionales o para vacacionar. Y aquí el objetivo, papás, es que no agarren todas, ¿verdad? Y digan, hoy hago esto, mañana el otro, aquello. No, es que identifiquen qué es lo que les interesa a sus hijos y en qué medida ustedes tienen la posibilidad de llevarlo a cabo. Tal vez a mi hijo le gusta, no sé, jugar básquetbol o le gusta salir a correr, andar en bicicleta. Ah, bueno, pues las actividades físicas son idóneas. Tal vez a mi hijo le gustan más, no sé, los crucigramas, los juegos de mesa. Ah, pues le ayudan más las cognitivas. Tal vez a mi hijo lo que le gusta es salir con sus amigos al cine. Ah, bueno, pues tal vez las actividades sociales. Las expresiones artísticas también ayudan, incluso las emocionales. Vamos a ver algunas ideas de actividades que nos pueden ayudar. Hay actividades físicas, papás, que incluso yo les decía, nos podemos dar la mano con el internet. ¿Por qué? Porque sabemos que de cajón ya es una necesidad para nuestros hijos, ¿verdad? Y no podemos entrar en una disputa por siempre y para siempre en relación a deja de hacer eso, mejor tomo lo que me sirve de ahí. Por ejemplo, actividades para físicas, hay diversos sitios de yoga para niños, ¿ok? Incluso para jóvenes también. Esa es una herramienta que nosotros podemos utilizar. Ahora, también, tal vez no le gusta, tal vez no es un niño que le guste como la respiración, la tranquilidad, es un niño más activo. Ah, bueno, pues hay juegos. Hay juegos de baile, hay juegos de estrategia, incluso en el internet, que se pueden jugar ya sea en consolas o se pueden jugar en línea o hasta en los propios teléfonos, ¿eh? Hay juegos que se pueden jugar que el papá puede estar jugando, por ejemplo, con el hijo en su otro teléfono y de esta manera divertirse. Ahora, hay ya juegos, obviamente, o actividades físicas, tal cual, en las que podemos salir y podemos realizar algún esfuerzo, como por ejemplo saltar la cuerda, ¿no? Que no requiere que nos vayamos a correr un maratón, ni que nos vayamos al parque con las bicicletas, subir el carro, las cosas, no, que tan solo las podemos hacer de una forma más sencilla en nuestra propia sala, si tenemos el espacio, o en el patio de nuestra propia casa. Ahora, además de actividades físicas como las mencionadas, obviamente los juegos. Estos juegos sencillos que encontramos en cualquier lado y que a veces creemos que solo los niños juegan, papás. Pero yo les pregunto, ¿ustedes juegan? Me parece que ya muy poquitos jugamos, ¿verdad? ¿Ustedes se llegan a involucrar? No sé, si van pasando por un parque y ven un avión dibujado en el suelo, ¿se atreven a brincar? ¿Les gusta? O dicen, no, ya qué pena, estoy grande, soy un adulto. No, ¿verdad? A veces nos gana la validación social, pero yo les invito a que no se queden con las ganas, ¿no? A que lo experimenten y créanme que hasta se siente como cuando uno era niño y es cuando podemos empezar a entender mejor a nuestros hijos. Ahora, también hay actividades sociales, ya mencionamos algunas, ¿verdad? Los juegos de mesa, de cualquier manera, pueden ser utilizados e incluso los juegos de mesa desarrollan también habilidades del pensamiento, ¿eh? Fortalecen las habilidades del pensamiento básicas y secundarias, como por ejemplo el observar, el describir, el clasificar, el analizar, la resolución de problemas, etc. Y hay diversas, no solo de forma física, sino también mediante actividades sociales. Les pongo un ejemplo de un chico, un youtuber. A mí me gusta mucho poner este ejemplo porque a veces estamos peleados con esos temas como papás, ¿eh? A veces decimos, no, youtuber igual a ocio, ¿no? O a pérdida de tiempo, ¿no? Fíjense, por ejemplo, este chico, ahí tiene su nombre, Eduardo Santaolalla, es un youtuber que tiene un canal de física. Él es doctor en física de partículas. Fue parte del equipo que descubrió, eh, ahorita no me acuerdo, bueno, le llaman la partícula de Dios, que es una partícula que gracias a ella eh, los protones, neutrones, etcétera, tienen masa, se le relaciona con eso. Entonces, trabajo en el CERN, incluso, que es el Centro de Energía Nuclear de Francia. Y es un joven, ¿eh? Es un joven de 30 y tantos años que te explica facilísimo la física en contenidos para jóvenes de secundaria, de prepa, desde su blog y lo vincula mucho con películas. Por ejemplo, esta película de Interestelar, no sé si la llegaron a ver,
él habla precisamente de lo que pasa en esta película en relación a las teorías y a las propuestas que hay, pero sin ser, digamos, como nosotros un maestro, ¿no? Sin tecnicismos, sin verse difícil, sino platicadito. Entonces nosotros podemos encontrar contenido de este tipo en la red y podemos de esta manera generar con nuestros hijos mayor interés, no solo académico, sino que ellos perciban que hay mayor interés de nuestra parte hacia sus intereses, hacia sus necesidades, incluso hacia temas de interés, ¿eh? También tenemos los museos virtuales, papás. También los museos virtuales son una forma agradable de pasar el tiempo con nuestros hijos. No necesitamos salir de casa. Obviamente es mejor, ¿verdad?, conocer la obra en persona. Sin embargo, hay museos pues al otro lado del mundo, ¿verdad? Entonces yo puedo ingresar de forma virtual a algún museo junto con mi hijo desde nuestro dispositivo, conocerlo, incluso identificar algunos juegos. Les decía, hay juegos de ciencia muy divertidos y que permiten la socialización de padres con hijos. Y también, bueno, juegos de estrategia, ¿no? Ya como más elaborados, que incluso fortalecen las actividades cognitivas. También series, por ejemplo, las series también son un punto importante que podemos tomar nosotros para pasar con ellos. Y ahí hay algunos de los ejemplos. Todas estas son como para niños, para jóvenes, pero que también tienen contenido de interés para nosotros como adultos. Por ejemplo, que habrá niños que no les interesen las actividades en línea ni por internet, y habrá niños o jóvenes en los que les interese en mayor medida las actividades artísticas. Entonces, también puede ser, ¿no?, que como papás desarrollemos un proyecto. Bueno, nuestro proyecto del mes va a ser, bueno, que me ayudes a colocar las repisas de la recámara. Ok. Y ahí incluso puedo enseñar a mi hijo cómo poner un clavo, por ejemplo, cómo montar un mueble, obviamente de acuerdo a la edad, a la etapa de desarrollo, o incluso involucrar actividades lúdicas como el disfrazarnos en familia, en personalizar nuestros cubrebocas, en realizar obras de teatro en casa, etc. Ahí tienen algunas. Y por supuesto, papás, las actividades emocionales. Nosotros a veces cuando pensamos en pasar tiempo con nuestros hijos, ¿qué creen? Que pensamos en unas vacaciones, un fin de semana, un juguete caro. ¿Y qué creen? A veces nuestros hijos solo nos piden un cuento en la noche, ¿no? Un cuento. Yo le decía a mi hijo, fíjense, le decía, ¿no? Mira, si te duermes temprano, que ojo ahí con nuestro lenguaje, porque temprano para mí pueden ser las 8 y para él las 10, ¿no? Temprano, si ya estás acostado a las 8 de la noche, va un cuento de 10 minutos. ¿Y saben qué hacía? Como yo soy re mala para los cuentos, buscábamos un cuento de internet y lo veíamos juntos, ¿no? Pero ojo, si te dan 8:30, ya es un cuento de 5 minutos, ¿eh? Si te dan las 9, ya es un cuento de 3 minutos, ¿no? Y lo van a encontrar, ¿eh? Cuentos de 3 minutos en la red, y los hay. Y pueden ser narrados ya en estos canales, o bien pueden ser leídos. Y bueno, ahí el objetivo también es que se promueva la interacción, ya sea de forma física o de forma virtual, incluso para aquellos papitos que viajan, que a veces están fuera de casa, pueden conectarse con sus hijos, ¿no? A determinada hora. Y mira, vamos a ver juntos un cuento. A ver, ponlo, 1, 2, 3, ¿no? Y lo ven juntos y lo comentan, o incluso ustedes propios se los cuentan, ya que de esta manera se fortalecen vínculos emocionales. Y sobre todo, no olvidar, papás, platicar con ellos, es decir, preguntar qué es lo que sienten y qué es lo que piensan, porque generalmente actuamos con base a nuestros miedos, a nuestras necesidades, a nuestras carencias afectivas, y tomamos decisiones de acuerdo a lo que nos hubiera gustado ser o a lo que nos hubiera gustado tener. Ahí está igual, buscar espacios tranquilos para escuchar música o relajarse, haciendo alguna tarea compleja más divertida. Y de esta manera nosotros les damos el ejemplo, le llamamos modelamiento, darles el modelo a los niños de lo que pueden hacer. Y por supuesto, pues ya en algún momento en el que se pueda, algunas actividades sencillas para vacacionar. Y vacacionar, les decía, no me refiero a viajar a otra ciudad, a otro país, sino que tan solo puede ser un día de campo, ¿no? Hacer un campamento en la recámara con nuestros hijos, salir al parque y jugar con un poco de agua, etcétera. Entonces, papitos, ya para finalizar, ¿por qué son importantes las emociones? Bueno, porque la forma en la que yo
le muestre a mi hijo cómo regularlas, va a tener un impacto directo en cómo las regule él, ¿de acuerdo? Por tanto, es importante nombrarlas, darles un lugar, validarlas, porque las emociones se encuentran relacionadas con los pensamientos y los pensamientos a su vez con la toma de decisiones que yo realizo a lo largo de la vida. Y por último, papá, ya para cerrar con una frase que me gusta mucho que incluyeron aquí en la presentación, sean el padre que sus hijos necesitan, no el padre que les hubiera gustado querer tener, ¿de acuerdo? Y bueno, papitos, con esto cerramos el taller. Para mí fue un gusto estar con ustedes. No sé si alguna persona quiera compartir, quiera exponer alguna duda o algún tema de interés, algo que quisieran agregar para cerrar este espacio. Bueno, si me permite, ya como costumbre, mientras que los papitos nos escriben aquí sus dudas, sus comentarios o externan alguna inquietud, pues me gustaría compartir que incluso para nosotros como maestros este tema de las emociones, pues es sumamente importante el validar a nuestros alumnos como un ser integral que tiene miedos, tiene alegrías, tiene preocupaciones, tiene tristeza y pues toda una serie de emociones y sentimientos que finalmente determinan muchas de las acciones y de la omisión de ciertas cosas, sobre todo en la etapa de la adolescencia, que no solamente implican cambios psicológicos o emocionales, también estamos hablando de un cambio biológico y hormonal, y en todo sentido cambios de todo tipo. Pues bueno, a mí me gustaría solamente hacer énfasis. Uno, agradezco muchísimo las técnicas porque a pesar de que también somos como colegas, pues siempre es bueno conocer otras estrategias, otras alternativas que de pronto pues se van generando, conociendo y compartiendo y de esa manera pues nos apoyan muchísimo a poder implementarlas en casa. A mí, por ejemplo, este tema de las lecturas, a mi niña le fascinan, ¿no? Y ahora que mencionaba esto de, pues a ver, vamos a ponerlo como un reto personal de dormir temprano para poder leer, o sea, a ella le encanta que le cuente, pero ya a veces es demasiado tarde, digo, no, ya no podemos en tanto tiempo, bueno, pues justamente puede ser un estímulo, una motivación para dormir más temprano, ¿no? Y entonces, pues muchas veces sé que a lo mejor estas estrategias no caben en este momento, pero en el momento en el que ustedes se den cuenta que lo necesitan, va a caber perfectamente, ¿no? Entonces, recordar, hay una situación que se maneja muchísimo en psicología que tiene que ver cómo las emociones van generando pensamientos y esos pensamientos generan acciones y esas acciones cambian la forma en la que hacemos nuestras relaciones interpersonales. Entonces, por eso es que es muy importante que desde la emoción también, desde la parte inicial, podamos aprender a gestionar nuestra emoción para que de esa forma no termine impactando no solamente nuestras acciones, sino también nuestras interacciones con las demás personas. Entonces, bueno, yo agradezco muchísimo. Otra técnica que me gustaría compartir con ustedes en ocasiones nos carecemos de tiempo o de a lo mejor pues el conocimiento de estas estrategias, pero son a veces súper sencillas y que no nos damos cuenta que la tenemos a la mano literal, ¿no? Entonces, por ejemplo, una bolsita de papel, si está en una situación de ansiedad, pues a lo mejor importante, está hiperventilando, podemos tomar una bolsa de papel, una respiración a través de la misma bolsa, y esto no solamente es por la respiración que se da, que generalmente proporciona cierta relajación, sino que el hecho de tener la bolsa en la boquita nos ayuda a recuperar cierto dióxido de carbono. Cuando hacemos la exhalación la recuperamos y esto también nos ayuda a su vez a poderla incorporar en nuestra sangre y esto hace que restablezcamos un poquito la tranquilidad, el estado de tranquilidad en la persona que pueda estar hiperventilando, ¿no? Entonces es muy importante. Otra cosa que es de suma importancia es cuando una persona tiene una situación de ansiedad que propiamente no se considera un trastorno, sino que generalmente le pueda dar una situación de ansiedad por algún pensamiento que por ahí nos sucede. Lo pudimos ver cuando sucedió lo del incendio. Tuvimos aquí en secundaria una pequeñita que le marcó a su papá y no le contestaba y estaba sumamente preocupada, angustiada, con mucho miedo. Y le decía, a ver, tranquila, vamos a respirar, vamos a pensar realmente qué es lo que puede pasar. O sea, ¿por qué estás preocupada? Es que no me contesta mi papá. A ver, ¿y qué puede estar pasando? Pues es que como está el incendio y él trabaja en eso, a ver, tú no te preocupes, primero yo te aviso,
no hay heridos, no hay personas que hayan fallecido afortunadamente, no están reportando, esto solamente es preventivo. Entonces vamos a pensar qué tantas posibilidades hay de que realmente suceda. No te vayas al contrario, si te vas al contrario te vas a ir y ya de estar en la ambulancia y tal vez ya la llevan al médico y qué tal si no encuentran a nadie y entonces empiezan a generar escenarios que son irreales y que al final de cuentas sí nos repercuten en el cuerpo como si fueran reales, como si lo estuviéramos viviendo realmente. Entonces, sí es importante que cuando vivamos este tipo de situaciones aprendamos a cómo distraer un poco nuestra mente y otra técnica súper sencilla es la de los 5 sentidos. Yo esa se las compartí también a los papis de secundaria, por si la recuerdan, es pensar en los 5 sentidos, ¿no? Entonces, lo más fácil y rápido, 5 objetos que yo alcance a observar, voy a observarlos alrededor y voy a nombrarlos. Por ejemplo, yo estoy en la oficina, veo un cuaderno, un escritorio, una engrapadora, veo una papelera, gel antibacterial, y así 5 cosas que yo alcancé a observar. Después me voy a ir, perdón, con 4 cosas que yo alcancé a escuchar. Guardo silencio y entonces mi mente se va a ir centrando en 4 cosas que yo voy a escuchar. A lo mejor escucho el ventilador de mi computadora, a lo mejor el recreo de los niños de primaria, a lo mejor escucho una puerta, escucho, no sé, 4 ruidos que alcancé a escuchar. Van a ser después 3 cosas que yo alcance a tocar, ¿no? 3 objetos que voy a tocar de distintas texturas, a lo mejor algo suave, algo rasposo, algo así. Y luego 2 cosas que yo alcance a olfatear, puede ser a lo mejor si estoy con el cafecito, si estoy con un dulce, si estoy con algo. Y al final va a ser un objeto que yo voy a poder consumir para probar su sabor. Entonces, si se dan cuenta, no es tanto como la complicación de la actividad, sino que yo voy a distraer mi mente tanto en tener que hacer eso, que al final de cuentas voy a centrar más mi pensamiento en eso que estoy haciendo y no en la construcción que me estaba haciendo de esa idea o de ese escenario mágico e irreal, ¿no? Entonces, la intención es esa. A lo mejor no siempre va a funcionar esta, vamos a tener que buscar otra manera, a lo mejor nos ponemos a platicar de otra cosa, a lo mejor le hago ver que eso es irreal, ¿no? O sea, ahí depende muchísimo de lo que ustedes estén observando y ya propiamente cómo aplicar todo esto en el transcurso de la vida cotidiana, pues evidentemente requiere de mucho trabajo, de que lo llevemos a cabo, no una vez, sino continuamente. Es difícil que a la primera simplemente ya funcione ya, ¿no? Entonces es como una situación continua de trabajo constante y que incluso implica nuestras propias emociones. O sea, si nosotros no empezamos por nosotros mismos validando nuestras propias emociones, o sea, como papás también tenemos derecho a tener miedo, a tener preocupaciones, a tener tristeza, a enojarnos también, pero aquí la diferencia es cómo me voy a enojar, ¿no? Entonces decíamos, no hay emociones negativas ni positivas, pero la emoción negativa, o sea, si yo en la mañana pisé la popó de mi perro, perdón por la expresión, no me voy a enojar con mi hijo, ¿no? Entonces, y no me voy a enojar de la manera en que a veces explotamos. Entonces, aquí es en la medida correcta, con la persona correcta, en el momento correcto, ¿no? Entonces, eso es súper importante, lo decía Aristóteles y decía que eso es de sabios. Una persona que se enoja con la persona correcta en el momento correcto y en la magnitud correcta, ¿no? Entonces, pues yo le agradezco mucho, licenciada. No sé si algún papito quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna inquietud que quede por ahí, o si nos apoya Miss Jessie o Miss Clau, si quieren comentar algo para despedir esta sesión. Bueno, pues nuevamente agradecerles que se hayan ustedes dado la oportunidad de estar aquí con la licenciada Luz para poder aprender un poquito sobre las emociones y la importancia sobre todo de validarlas, ¿no? Que a veces con los pequeños lo que hacemos es de minimizar lo que sienten. Aquí es darles esa validez y saber cómo a través de este tipo de estrategias poder llevar a cabo la regulación de las emociones, que es muy importante. Primero nosotros y posteriormente con nuestros pequeños. Pues nuevamente, papitos, muchísimas gracias por darse esta oportunidad, darse el tiempo y esperemos tener pues próximamente otro tipo de conferencias que también nos ayuden para tener esas estrategias de poder tener una formación hacia nuestros pequeños. Gracias, Tere. Gracias, Miss Jessie. Miss Clau. Gracias, Miss Jessie, gracias, Miss Tere. Pues agradecerles, papitos, recordar que somos mente, cuerpo y corazón. Somos unos seres integrales y nosotros siempre hemos buscado el desarrollarlos de esa manera integral en todos los aspectos del ser humano. Y los invito a que
inviten a los papitos de sus grupos a participar en estas conferencias que nos enriquecen tanto como papás, como docentes, como personas, nos van permitiendo crecer. Miss Tere, muchas gracias. Miss Jessie, muchas gracias. Licenciada Luz, muchas gracias. Bueno, no sé, papito, si alguno si tuviera una duda, algo que quiera comentar. Bueno, si no es así, licenciada Luz, muchísimas gracias de corazón. Le agradezco muchísimo su tiempo, su conocimiento y pues usted siempre es bienvenida aquí a la familia Marconi. Muchas gracias a todos los papitos por estar aquí presentes. Nos dejan claro que para ustedes su prioridad son sus hijos y que también están de la misma forma que nosotros interesados en desarrollar no solamente la parte cognitiva o intelectual, sino también la parte emocional, que es muy importante, bien lo decía la maestra Clau, es mente, cuerpo y corazón, ¿no? Entonces aquí estamos con toda esa actitud. Muchísimas gracias a todos por su participación. Gracias, licenciada Luz. Adelante, para que se pueda despedir. Ay, muchas gracias. Muchas gracias a las autoridades educativas, muchas gracias a los papitos de la familia Marconi. Como siempre, un gusto poderlos acompañar en este proceso. Y bueno, estamos atentos a sus necesidades e intereses a través de nuestras autoridades aquí presentes. Les agradezco su participación y que tengan excelente día. Gracias a todos. Les deseo una excelente tarde. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.